Le pido disculpas, me atrasé. Venía de camino acá y quedé en Pana. Así es que ahí tuve que volver. Por eso me atrasé un poquito. Amén. Un poquito como varios minutos. Mire, si hay algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en estos tiempos, es de que no seamos engañados. Amén. Mire, generalmente nosotros buscamos el engaño a veces en otra persona, buscamos el engaño a través de las cosas que muchas veces están a nuestro alrededor o nos ocurren. Y muchas veces el peor engaño es el que dejamos entrar nosotros a nuestro corazón. ¿Ya? Y la forma, la manera de no permitir que esto suceda en nosotros es pudiendo discernir, primeramente con mucha sabiduría, lo que hay en el corazón o lo que dejamos nosotros muchas veces de entrar a él. Le repito, nosotros debemos discernir lo que hay en nuestro corazón o lo que muchas veces dejamos entrar a él, ¿sí? Porque una de nuestras mayores preocupaciones en nosotros siempre debe ser que nuestro corazón no nos engañe. Acuérdese que la Biblia dice que el corazón es malo y perverso. Usted dirá, ¿por qué? Porque con el corazón usted cree. Y conforme a lo que usted crea, a lo que entre ahí, eso será lo que usted va a pensar y así será como usted también va a vivir. Porque usted vive conforme a lo que cree. ¿Sí? Y si usted cree que va a llover, usted se abriga, usted sale abrigadito porque sabe que va a llover. Cuando usted sabe que hace calor, ¿cierto? Usted escuchó las noticias, mañana el tiempo va a estar bueno. Usted creyó a la noticia y usted se preparó para salir, no para un día lluvioso, sino para un día de calor. ¿Sí? Conforme a lo que usted cree ahí, así también usted se va a vivir o se va a comportar. Decía yo que una de nuestras mayores preocupaciones nosotros sea que nuestro corazón no nos engañe. ¿Por qué? Porque ¿sabe cuál es uno de los mayores peligros cuando no nos damos cuenta de lo que entra a nuestro corazón? Es que muchas veces nos llenamos tanto de nosotros que no le damos lugar para que el Espíritu Santo nos guíe y sea Él el que nos llene. Le repito, muchas veces nos llenamos tanto de nosotros mismos, ¿ya? Tanto de las situaciones, los problemas, las circunstancias, o muchas veces de lo que usted deja entrar a su corazón, que no le damos lugar al Espíritu Santo para que nos guíe y sea Él el que nos llene, ¿ya? Estamos tan llenos muchas veces de nosotros mismos que ya no le damos la importancia a la instrucción que de parte de Dios siempre usted y yo requerimos. ¿Sí? Muchas veces estamos tan llenos de nosotros que nosotros no le damos la importancia a la palabra de Dios. La palabra es una instrucción para nosotros. La palabra es el diseño que Dios estableció para que usted y a mí nos vaya bien. Decía yo, estamos tan llenos de nosotros mismos que ya no le damos la importancia a la instrucción que de parte de Dios siempre se requiere. ¿Y sabe por qué? Porque el orgullo más peligroso en el creyente, ¿sabe cuál es? El orgullo espiritual. El orgullo más peligroso en el creyente es el orgullo espiritual. Le repito para que lo oiga bien. El orgullo más peligroso del creyente es el orgullo espiritual. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el orgullo espiritual no nos permite llenarnos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para llenarnos de Dios hay que vaciarnos de nosotros mismos. Para llenarnos de Dios necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Usted no puede llenar una taza si ya está llena. Porque lo que le eche se va a derramar. Lo que le eche ahí se va a desperdiciar. Por eso que el orgullo más peligroso para el creyente es el orgullo espiritual. Ese orgullo que nos lleva muchas veces a decir a nosotros, si yo ya sé, ¿qué me tienen que decir a mí? Ese es el orgullo más peligroso, escúcheme bien, en el creyente cristiano, porque no te permite llenarte de Dios. No te permite llenarte de lo que el Espíritu Santo quiere colocar en ti. ¿Y sabe cuál es la característica principal? Es que usted no se puede vaciar de usted mismo. La principal característica del orgullo espiritual es que nos cuesta vaciarnos de nosotros mismos. ¿Pero por qué tiene que ser así?
Pero ¿por qué si yo? No, yo creo que de esta otra manera, aunque Dios le esté hablando, seguimos nosotros en nuestra misma forma de ser. Porque ese es uno de los mayores peligros en el creyente cristiano, el orgullo, escúcheme bien, espiritual. ¿Sabe lo que hizo Lucifer? Dijo, subiré a lo alto, subiré al Altísimo y seré semejante a Él. Y seré semejante, o sea, de alguna forma Satanás en algún momento antes de ser sacado del cielo junto a un tercio de los ángeles, escúcheme bien, se enorgulleció. Y el orgullo es primo hermano de la rebelión. Por eso cuando se revela, y se sabe cómo se revela a través de enorgullecerse. Es como que ya no podía recibir más de Dios. Por eso dijo, me haré semejante a Él. Y ese es el peligro en el creyente cristiano del orgullo espiritual. La característica principal es que no acepta la enseñanza, no acepta la corrección a causa del orgullo, la prepotencia y la altivez que muchas veces hay en la persona. ¿Sabe por qué es importante aprender esto? Porque cada vez que usted aprende de lo que Dios tiene para usted, se aleja más de usted y se acerca más a Dios. Escuche bien, cada vez que nosotros aprendemos de Dios, nos alejamos más de nosotros mismos. Pablo le enseñó a Timoteo y le dijo, ten cuidado de ti mismo. Le dijo, escuche bien, le dijo, y de lo que enseñas. Por eso es importante que usted aprenda de esto. ¿Sabe por qué? Porque mientras más se aleje de usted, más se acercará a Dios. Más se acercará a Dios. Es por eso que es peligroso no discernir de lo que estamos alimentando o lo que estamos dejando entrar a nuestros corazones. Porque todo aquel que está engañado de esta manera, su principal síntoma es que cree que está bien. Todo aquel que es engañado por el orgullo, su principal característica va a ser que siempre va a estar creyendo que él está bien. ¿Se acuerda Coré? Se enorgulleció, se rebeló en contra de Moisés y dijo, ¿acaso Dios habla solamente por Moisés? O sea, él no se halló mal en ningún minuto, en ningún momento. Él dijo, no, Dios también habla por mí. Y Dios no hablaba por él. Dios le dijo, yo me muestro a quien yo quiero. Por eso Moisés y toda su generación se perdió en el desierto, se lo tragó. Porque aunque suene feo decirlo, el orgullo es como el mal olor. Todo el mundo puede notarlo menos el que lo tiene. Así es el orgullo. Todo el mundo nota a la persona orgullosa, pero la persona que es orgullosa no lo nota. Porque así es el orgullo, es un espíritu que otros lo notan porque va de la mano con el espíritu de rebelión. Es por eso que la pronta respuesta de parte de Dios es un principio para aquel que en obediencia pronto también responde a lo que Dios le dice. Escuche bien, la pronta respuesta de parte de Dios cuando usted y yo oramos, cuando clamamos a Él, es un principio también para aquel que pronto también responde a lo que Dios le dice. Es por eso que todo aquel que responde pronto a la instrucción de Dios, el cielo también responde pronto cuando Él ora. De repente hay gente que dice, ¿por qué parece que mi oración no tiene sentido, pastor? Porque para que nuestras palabras sean oídas, usted y yo necesitamos estar alineados a ese principio de obediencia. ¿Sí? Tienen que estar alineados a ese principio de obediencia. Porque Satanás siempre contenderá con usted para que usted no responda pronto a la instrucción de Dios. Por eso hay gente que le cuesta recibir la instrucción, la enseñanza. Y usted le puede hablar una y otra, mientras esa persona no reciba, no aprende. ¿Sabe por qué? Porque para recibir se tiene que vaciar. Y el que no se vacía no puede recibir.
Porque lo que Dios añade no lo desperdicia. Todo lo de Dios es para multiplicarse en nuestras vidas. Amén. Por eso usted no sigue dando vuelta en el desierto, sino que cuando usted recibe de Dios es porque se determinó a dejar de lado lo suyo para acercarse más a Él. Decía yo, porque Satanás siempre contenderá. Coloquemos Primera de Reyes primero. Porque Satanás siempre contenderá con usted para que usted no responda pronto a la instrucción de Dios. ¿Y sabe para qué? Para que cuando usted necesite que el cielo responda, el cielo también se demore. Y se demore también porque usted no lo ha hecho con prontitud al responder. La Biblia es clara y principio bíblico. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, son principios que nosotros no podemos obviar, no podemos dejar de lado o ignorar. ¿Sí? Porque para que haya una respuesta en nosotros necesitamos usted y yo responder también a Dios. Por eso es que cada vez que nosotros dilatamos una instrucción celestial, estamos también dilatando nuestra respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando del destino, nos estamos alejando del propósito por el cual Dios a usted y a mí nos ha llamado. ¿Cuántos saben que Dios a usted lo llamó con un propósito? Claro, y como Dios a usted lo llamó con un propósito, Satanás busca detener el propósito. Porque si detiene el propósito de usted, detiene todo lo suyo. Escuche bien. Si detiene el propósito de Dios en usted, detiene todo lo demás. Porque lo que realmente importa en usted en esta tierra es el propósito de Dios a través de usted. Acuérdese que usted y yo no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía no es natural, sino que Pablo dijo que es celestial. Entonces usted y yo estamos en esta tierra con un propósito. Y ese propósito es que el plan de Dios sea manifiesto en usted y a través de usted en favor de otros. Por eso cuando requerimos de una respuesta pronta de Dios, no la recibimos. ¿Por qué? Porque estamos fuera del propósito, fuera del destino y fuera o lejos de la obediencia a Dios. Es por eso que Satanás, cada decisión que tome tu corazón, escuche dónde se la va a pelear a usted. En su mente. Cada decisión que usted tome, Satanás la pelea aquí. Usted dice, no, yo mañana voy, y resulta que algo pasó y lo hizo pensar y empezó la batalla. El dardo de fuego, dice la Biblia, enciende ¿qué cosa? ¿Enciende qué? Nuestra mente, pues. Se presentan situaciones, circunstancias y hay algo que mi corazón dispuso, pero Satanás, ¿qué fue lo que hizo? Me hizo la guerra, la batalla, me peleó esa decisión, esa determinación aquí en mi mente. Claro, ¿y por qué la peleó ahí? ¿Sabe por qué? Porque necesito yo rendir eso a Dios. Porque es el alma orgullosa, escuche bien, la que nos va a presentar resistencia en nuestra mente. En el alma, ¿qué es lo que está? Están los sentidos, están los pensamientos, está la voluntad, están los sentimientos, las emociones. En el alma están los pensamientos. El corazón determina y el alma no quiere. ¿Se da cuenta por qué David decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre? Le daba una orden a su alma. Porque el alma presenta resistencia. Porque el alma es orgullosa y testaruda. Allí está, el alma en la que ¿cómo te sientes? Mal. ¿Cómo está el ánimo? Mal. Oye, ¿cómo crees que te va a ir mañana? Mal. Es porque ahí están las emociones, los pensamientos, la voluntad. Pero la Biblia dice, en Romanos, Pablo dice que con el corazón se cree. Por eso es importante lo que tú dejes entrar a tu corazón para que no alimentes tu alma, sino que alimentes tu espíritu. Si usted deja entrar lo que no viene de Dios, va a alimentar su alma, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, y siempre esa voluntad testaruda lo va a sacar del propósito de Dios, lo va a llevar a la desobediencia. Es el alma orgullosa la que se opone para que no tengamos la respuesta pronta
y en obediencia. Primera de Reyes 18, 37 y 38 dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Elías orando a Dios. Dice: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. Elías en ningún momento dice: para que la gente vea en mí que tú estás conmigo. Para que la gente vea en mí que tú me usas, Señor. Respóndeme. Dejen el verso ahí, por favor. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Escuche. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Dónde está Elías ahí? Solo orando, solo clamando, para que el pueblo conozca, escuche bien, que a quien Elías oraba era Dios. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Cuál es el problema del orgullo? Que nos interesa más que la gente nos conozca en vez de que conozcan a Dios. Porque cuando yo me intereso para que la gente conozca a Dios, cuando yo me intereso por eso, hermano, escúcheme bien, yo soy el primero que tengo que humillarme delante de la presencia de Él en obediencia. Porque Elías dice, escúcheme, aquí Elías está orando, ¿sabe para qué? Para hacer descender fuego del cielo sobre el holocausto. Para que algo extraordinario y sobrenatural ocurriera, escúcheme bien, ocurriera a través del poder de Dios. Elías se interesaba para que el pueblo conociera quién era el Dios verdadero, no para que lo conocieran a él. Por eso dice: respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué quieres que te responda? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. A mí me gustó muchísimo eso cuando lo leía temprano. Yo decía: aquí hay algo que necesitamos, que Dios nos quiere recordar y nos quiere enseñar, en caso que no lo sepamos. Porque si lo desconocemos o lo olvidamos, Dios siempre nos lo va a recordar para que usted se aleje de usted y se acerque más a Él. Entonces, escuche bien, entonces, no antes, entonces cayó fuego de Jehová. Entonces cayó fuego de Jehová. Cuando yo no entiendo esto, cuando yo no entiendo, escúcheme bien, lo que como Elías quiere presentar a Dios, ¿sí? Escúcheme bien, pueden caer muchas cosas, pero nada de Dios. Porque aquí dice entonces, esa palabra entonces cobra mucha importancia, relevancia. Dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea que cuando viene ese poder de Dios a través, escúcheme bien, de reconocerlo a Él, a través de anunciarlo a Él, para que el pueblo conozca que el Dios que usted y yo tenemos es verdadero, hermano, todo cambia. Todo cambia, no cambia algo solo en la persona, cambia primero en mí. Porque si cambia en mí, hermano, se va a notar en todo lo demás. Por eso dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Y no dice y no se queda ahí, sino que dice: la leña también, las piedras también, el polvo también, y aún dice: lamió el agua que estaba en la zanja. Por eso es hermoso ver la respuesta que obtuvo Elías cuando él ora al Dios que Elías tenía en los cielos.
Pero detrás de esa pronta respuesta del cielo había una vida determinada también a través de una instrucción celestial. Porque usted puede tener la instrucción celestial, pero no una vida determinada. Y para que las cosas ocurran, escúcheme bien, ocurran conforme a la instrucción celestial, porque pueden ocurrir muchas cosas. Acuérdese que está el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas también se mueve con poder. Si no, usted y yo no sabríamos de los adivinos, los brujos, los hechiceros y cuánta cosa también ellos hacen. Dice la Biblia que cuando va Moisés a Faraón, él tenía sus adivinos y lanzaron también una vara y también se convirtieron en serpientes. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a reconocer qué es lo que estamos dejando entrar a nuestro corazón. Porque usted va a poder discernir si lo que está ahí es de Dios o a lo mejor, escúcheme bien, podemos estar operando de forma contraria. Detrás de esa pronta respuesta del cielo había una vida determinada también a la instrucción celestial. Es por eso que cuando Dios le da la instrucción a Elías de presentarse ante el rey Acab, Elías no tuvo temor de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que la presencia de Dios estaba con él a causa, escúcheme bien, de su obediencia. La presencia de Dios estaba con él a causa de su obediencia. Hermano, la presencia de Dios no camina con desobedientes, aunque usted y yo seamos muy románticos con el Señor, no camina así. La Biblia dice que Dios no camina con desobedientes. Nosotros nos dice que no camina con los que cometen errores, no, nosotros cometemos errores todos los días, ya con el ver, con el mirar, ya cometemos errores, pecamos. Sino que no camina con aquel que se revela. Porque la desobediencia es como pecado de adivinación, la rebelión. Por eso es que es importante que usted y yo entendamos lo que sucede con Elías. Elías cuando ora, escúcheme bien, cuando todo lo que pide Elías a Dios, lo pide para que el pueblo conozca al Dios verdadero. De repente nosotros nos interesamos que nos conozcan más a nosotros. ¿Y dónde se manifiesta esto? En la obediencia. Porque cuando usted está buscando que conozcan a Dios, usted está buscando que lo conozcan a través de usted. ¿O no? Y cuando usted quiere mostrar a alguien, tiene que, escúcheme bien, tiene que personificarse en ese alguien. Para hablar de él, usted necesita conocer el corazón de quien usted está hablando. Yo no puedo hablar de Dios si no busco conocer su corazón, porque nunca lo voy a llegar a amar a usted como Dios quiere que yo lo ame. Ni por más que le salte, le baile, lo chasconea al orar por usted, hermano. Nunca voy a llegar, escúcheme bien, a amarlo a usted como Dios busca que yo a usted lo ame. Por eso dice la Biblia que al hijo la instrucción no le parece bien. Pero Dios al que ama, corrige. Mire que es diferente a lo que muchas veces sucede con nosotros. Dios al que ama enseña, corrige, disciplina, no castiga. El castigo, yo si amo a mi hijo no lo voy a agarrar a palo, lo corrijo, lo enseño, lo disciplino. Cuando habla la Biblia de castigo, usted va a buscar en el diccionario castigo es disciplinar, corregir, enseñar. Por eso Elías decía, en cuya presencia estoy no lloverá. Escúcheme bien, dijo, si no es a través de mi palabra, y no llovió. ¿Sabe por qué? Cuando dice en cuya presencia estoy, David no está diciendo, cuando dice no lloverá por mi palabra, no es que a Elías se le antojó y dijo, no, yo en el nombre del Señor no llueve. No, no, no. Él estaba en la presencia recibiendo una instrucción de Dios. Y Dios le dijo, a causa de esta instrucción, conforme a lo que yo te mandé hacer, yo voy a responder a tu oración. No es algo antojadizo, es en obediencia. Es en obediencia. Cuando usted camina en obediencia, usted se aleja más de usted mismo para caminar más cerca de aquel que usted obedece. ¿O no? Claro, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Imposible.
La Biblia dice que no volvió a llover hasta que Elías volvió a hablar con Dios. ¿Por qué no llueve? Cuando no volvió a llover hasta cuando dice la Biblia que Elías estaba y mandó a su criado al Carmelo. ¿Cómo estaba Elías? Hablando que lloviera, hablando que la presencia de Dios era buena. No. Él volvió al diseño, orando, pierna en posición fetal, clamaba a Dios. Por eso él podía oír a Dios y el criado no lo oía. Él oía a Dios, ¿sabe por qué? Porque él recibía la instrucción de Dios. Habían 45 grados de calor y él le decía al criado, sube porque una gran lluvia se avecina. ¿Por qué Elías no hablaba del calor, no percibía el calor, no miraba el calor? Su vista no estaba puesta en el calor porque, escúcheme bien, él oía la instrucción de Dios. Por eso muchas veces cuando a usted se le dice algo, cuesta que usted lo entienda. Porque el criado veía el calor. Imagínese 7 veces subiendo al Carmelo. Oiga, sudando la gota gorda. Mirando a Elías le decía, sube que una gran lluvia se siente. Y el criado subía y bajaba transpirando, maestro, ¿no se habrá equivocado? Maestro, ¿no estará orando al Dios equivocado? Porque nada, no se ve nada. Así es la instrucción de Dios para nuestra vida. Porque la instrucción de Dios no tiene que ver con lo que tú veas, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Tiene que ver, escúchame, te repito, con lo que Dios quiere hacer. Por eso Elías podía sentir cuando la lluvia venía, él se empapaba, escucha, él se empapaba, había calor, él se empapaba, porque así tiene que estar nuestro corazón a la instrucción de Dios. Empaparnos de lo que Dios dice. ¿Para qué cosa? Para que nuestra obediencia esté alineada a lo que Dios habla. Porque es ahí cuando tú y yo estamos mostrando quién gobierna nuestra vida. Hermano, no mostramos a Dios a través de nuestra vida, a través de las cosas que suceden. Es a través de la obediencia. En cuya presencia estoy, Elías dijo, no lloverá. Elías dijo, yo he estado delante del Señor y el Señor me dijo que no iba a llover hasta que yo volviera a orar nuevamente para que así suceda. Es por eso que es importante poder discernir la instrucción celestial. ¿Por qué? Porque cada vez que usted obedece esa instrucción, su vida cotidiana y natural cambia. Cuando usted escucha esa instrucción, hermano, su vida cambia. Ya usted no vive por lo que piensa, por lo que siente, por lo que ve. Usted vive, escúcheme bien, por la palabra de Dios. Si Dios dijo al arroyo de Querib, allí yo te voy a sustentar, voy a proveer de agua y carne mañana y tarde. Usted no pregunta cómo. Usted obedece conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante qué es lo que estás dejando entrar a tu corazón. Porque si está entrando la palabra de Dios, hermano, en tu corazón va a haber obediencia de las cosas que son imposibles que sucedan en tu vida. Naturalmente. Por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿cómo tiene que caminar? En obediencia. Nosotros que muchas veces queremos caminar en milagro, victoria. No, en obediencia primero. Porque ojo, pueden empezar a ocurrir cosas, a tener victoria y caminar, usted estar caminando en desobediencia. Y eso es ¿por qué? Porque solo no pudo discernir lo que dejó entrar a su corazón. ¿Sí? Y hay gente, le aseguro que hay gente que se alinea a la voluntad del otro caballero y hace cosas, hermano, que también no son naturales. Son cosas sobrenaturales. Es más, la Biblia por eso dice que cuando venga el falso profeta, cuando venga el anticristo, dice que muchos van a ser engañados. Escuche bien, engañados. ¿Sabe por qué? Porque moverá los cielos, moverá cosas, hará cosas. Usted dice, no, es que es imposible que esto suceda si no es el Cristo. ¿Y eso por qué? Porque no se preparó usted cuando tuvo tiempo para prepararse, para que no cualquier cosa entrara a su corazón.
Diga conmigo discernimiento. Es lo que el cristiano, el creyente tiene que tener. La Biblia enseña, dice allí en Juan, si no me equivoco, dice que debemos nosotros discernir los espíritus. Cuando habla de los espíritus, habla de la actitud, la intención. Por eso cuando usted deja ya de vivir de lo terrenal para ahora pasar a vivir de lo del cielo, usted ya deja de vivir de lo que dice la televisión, la gente, porque ahora usted empieza a vivir de lo que habla Dios. Y para vivir de lo que habla Dios, usted y yo necesitamos cada día, escúcheme bien, manifestar ese Dios, el cual habla. Elías dijo, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, entonces empiezan a pasar cosas. Entonces empiezan a ocurrir cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque usted aparta lo suyo. ¿Para qué cosa? Para que se manifieste aquel que vive en su vida. Por eso la importancia de lo que dejamos entrar a nuestro corazón. La importancia de discernir lo que dejamos entrar ahí para que nuestro corazón no nos engañe. Para que nuestro corazón no nos engañe. Porque nuestro corazón nos puede engañar. Si usted no lo alinea a la voluntad de Dios, el corazón natural, el corazón del hombre es malo, es perverso, o sea, piensa hacer daño, escúcheme bien, por deleite propio. Porque como en el corazón se cree, lo que usted deje entrar ahí, eso será lo que usted creerá y lo que también usted hablará. Es por eso como usted y yo discernimos a una persona, ¿qué es lo que pasa en él? ¿A través de qué? A través de lo que habla, a través de lo que cree, escúcheme bien, y cómo piensa. ¿Cómo usted sabe delante de quién está? Cuando usted lo escucha hablar, dice, cuidado con él, ¿o no? ¿Le ha pasado a usted o no? Que de repente le toca toparse con gente que no conoce, me extraña, y usted solo por lo que habla ya hay algo que como que le gatillan, usted dice, no, aquí mejor yo me retiro, pongo cuidado. Hay algo que gatilla, hay algo que enciende esa luz amarilla, digo yo. ¿Cierto que sí? Y es porque hay algo, y ¿cómo usted lo discierne? No lo conoce, no hay actitudes, pero algo empieza a salir de su boca, porque de lo que hay en el corazón, eso habla la boca, dice la Biblia, ¿o no? Si el corazón es bueno, hablará lo bueno para edificación, pero si es malo, será muy contrario a lo que usted oiga de ahí. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Por eso cuando nos portamos, escúcheme, cuando nos apartamos, de la obediencia, es solo porque no hemos discernido lo que hemos dejado entrar ahí. Cuando usted se aparta de la obediencia es porque no se dio cuenta lo que dejó entrar a su corazón. Por eso cuando usted es llevado a la obediencia, su corazón le dice, ¿y por qué? Porque eso es lo que usted cree, no cree lo que Dios tiene para usted, sino que cree lo que usted piensa. Porque conforme a lo que hay ahí, usted va a hablar, así va a pensar y así también va a vivir. Hablamos de su presencia, pero no nos mantenemos en obediencia. Es por eso que no podemos solo llenarnos de nosotros mismos. Porque el reino de las tinieblas se alimenta en el hombre y la mujer a través de la rebelión y la desobediencia. ¿Sabe cómo crece el reino de las tinieblas en el hombre? A través de la rebelión y la desobediencia. Ejemplo, 2019, la revuelta, ¿sí? 2019. ¿Cierto que sí? 2019, ¿se acuerda el 18 de octubre? 2019. Sí, no estaba tan malo como está ahora. No había tanta maldad, no había tanta rebelión como la que hay ahora. Pero ¿cómo se alimentó eso? ¿Cómo en 2 años? Usted se ha puesto a pensar y dice, pero ¿cómo en tan poco tiempo aumentó tanto esta cuestión?
¿Sabe por qué? Porque el reino de las tinieblas se alimenta a través de la rebelión y la desobediencia. Por eso cuando usted y yo no somos instruidos de parte de Dios a través de lo que Dios nos enseña y nos habla, eso va creciendo en uno, va creciendo y llega un momento, había un tiempo para arrancarlo y saliera de raíz, pero llega un tiempo en que eso creció tanto que usted aunque lo tire, hermano, no lo va a arrancar de raíz. ¿Se ha dado cuenta que de repente hay plantitas chicas que usted las tira y salen completitas, no queda nada en la tierra? Y hay plantitas que son más chicas que esas y usted la tira, se va de espalda y nada sucede. ¿Sabe por qué? Porque la rebelión y la desobediencia crecen hacia abajo, hacia donde usted no la ve. Usted no la ve, pero otros sí. Decía que crecen a través de la rebelión y la desobediencia. Y es porque no le damos lugar al Espíritu Santo para que nos guíe y nos llene. Es por eso que el orgullo más peligroso es el orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque este orgullo nos aparta de la obediencia a la rebelión. Nos aparta de la obediencia a ser rebelde. Es por eso que muchas veces nos cuesta obedecer lo que racionalmente no entendemos. ¿Por qué? Porque para obedecer a Dios, escuche bien esto, primero tenemos que vaciarnos de lo que conocemos. Para conocer a Dios, usted primero tiene que vaciarse de lo que usted conoce, porque, escúcheme bien, porque usted no podrá obedecerle. Usted puede conocer a alguien, pero no estar bajo esa instrucción. Puede hablar de ese alguien, escúcheme bien, pero no estar alineado a lo que ese alguien quiere. Y Dios a usted y a mí nos llama para que nos alineemos con Él. Porque si usted y yo nos alineamos a la instrucción de Él, el Espíritu Santo nos va a poder guiar y nos va a poder llenar. El Espíritu Santo no lo toma a usted y lo mete a la fuerza en lo que Dios quiere hacer. No. Él es el que está así tocando. Él es el consolador que toca nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que Él anhela que usted y yo nos acerquemos a Él. Por eso muchas veces nos cuesta obedecer lo que racionalmente no entendemos, porque para obedecer a Dios, primero tenemos que vaciarnos de lo que conocemos. Primera Reyes 17, 1 al 6. Mire, voy a estar cortito y de aquí ya casi termino. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab, usted sabe quién era el rey más malo que hubo en Israel. El que se juntó con Jezabel, una reina pagana, una hechicera. Dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, dijo Elías, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense la mensa frase que se manda Elías. No habrá lluvia, le dijo, ni rocío, sino hasta que yo vuelva a anunciarlo. Mira lo que puede hacer en ti la obediencia. Mire lo que puede hacer en mí el estar alineado al propósito y la voluntad de Dios. Porque cuando dicen cuya presencia estoy, no es que andaba buscando, no. Era que Él estaba en una comunión, en una relación y en obediencia a Dios. Porque usted cree que el desobediente entra a la presencia de Él. No. Por eso es importante lo que dice Elías, entender lo que dice Elías, en cuya presencia estoy. Y dice la Biblia que Elías, Santiago, el apóstol Santiago habla, dice que era un hombre sujeto a pasiones, igual como usted y como yo, o sea que tenía una vida similar a la suya y la mía. El tema era que cuando Elías dice, oraba, dice, sin cesar, los cielos se cerraban, volvía a orar y los cielos se volvían a abrir. ¿Por qué? Porque él buscaba estar en obediencia a Dios. Escúcheme bien. Cuando él oraba, no era su fe que funcionaba. Era lo que Dios le había mandado a Elías hablar. No era su fe que funcionaba y movía los cielos, hermano. No. Y no es que la fe no. Esto no tiene que ver con la fe, tiene que ver con obediencia. Elías por eso decía, en cuya presencia estoy. Decía, esto no viene de mí, viene de Él. Y cuando usted entiende que viene de Él, entonces usted tiene que menguar para que Él crezca. ¿Y cómo usted y yo menguamos? A través de la fe, escúcheme bien, por la obediencia en lo que Dios nos habla. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, que era uno
que era alguien especial, apartado por Dios, pastor, pastora, líder, no, que era uno de los moradores. Dice de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, en cuya presencia, esa era la garantía de Elías, que él hablaba lo que Dios decía, y lo hablaba, ¿sabe por qué? Porque no cuestionaban. Elías decía, pero ¿cómo le voy a decir a Acab? Me va a cortar la cabeza. No, él dice, no, Dios lo dijo, yo lo hago. Por eso cuando Dios le vuelve a hablar y le dice, vete al arroyo de Kerib, le dice, porque le dice, hey, yo he dado orden a cuervos que lleven pan y carne mañana y tarde ahí. Elías sabe lo que dice. ¿Y cómo, a quién? ¿Y por qué? No, dice que Elías se fue a ese lugar, escúcheme bien, y la obediencia hace que donde no podía haber nada, sequía, saliera agua. Donde era imposible que le llevaran pan y carne mañana y tarde, llegaba pan y carne. Porque la obediencia lo cambia todo. La obediencia hace que si hay falta de provisión, la provisión llegue del lado donde tú menos piensas que puede llegar. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, verso 2. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, el 2. Ahí ando embalado. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, escuche bien, ¿qué es lo que vino? ¿Y qué es lo que dijo antes? En cuya presencia estoy, ¿o no? Sino por mi palabra. O sea, la palabra de él venía, se me perdió el 2. Suéltalo. Verso 2. Y vino. ¿Quién está en los controles? Ah, el 2 días. ¿Quiere irse luego para la casa? Y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué es lo que vino? ¿Por qué Elías hablaba? Porque venía palabra de Jehová. Y Elías, escuche bien, ¿sabe lo que él hacía? Él obedecía. Mire qué simple. Él obedecía. Él no se iba a orar para ver si lo que Dios le decía era verdad. Él no se iba a orar para, escuche bien, para ver si lo que Dios le dijo iba a suceder. No. Él obedecía. Y al obedecer, él hacía lo otro, orar para que lo que él obedeció aconteciera. Porque iba a acontecer, escúcheme bien, porque vino palabra de Jehová, mire el orden, palabra de Jehová a Elías para que Elías hablara. ¿Sí? Y cuando Elías hablara, lo que él hablaba en el nombre de Jehová aconteciera. ¿Sí? Pero iba a acontecer porque Elías lo decía. Porque esa era la instrucción. Vino a él palabra de Jehová diciendo, verso 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. 4. Beberás del arroyo, mire, es tal cual como habla y el cielo se va a cerrar. Mire lo que sucede. Dios le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Listo. Nosotros cuestionamos tanto, hermano, la palabra de Dios. Cuestionamos tanto y eso es porque hemos dejado entrar, escúcheme bien, no hemos discernido lo que ha entrado en nuestro corazón. Por eso nos cuesta, porque dentro de nuestro corazón hay argumentos. Diga conmigo argumentos. Argumentos que quieren sobreponerse a la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es una sola. ¿Se acuerda Balaam? ¿Sí? Balac, el rey Balac le dice, va, manda a su gente, le dice, anda y dile a Balaam que venga y maldiga a este pueblo, porque Balac estaba asustado porque todo el pueblo que venía de Egipto, cierto, de la esclavitud, estaba pasando por su tierra y él vio que eran tantos, dijo, si estos se levantan, van a tomar mi reino. Y lo manda a buscar. ¿Y qué es lo que hace Balaam? Va a Dios y le dice, hey, mira, esto pasa. Dios le dijo, hey, no vayas porque ese pueblo bendito es. Listo. Listo. ¿O no? Se van, da la respuesta a los enviados de Balac, llegan al rey Balac, el rey Balac escucha aquello, ve el pueblo y manda ahora a otros principales y ahora con regalo. Y le dice,
vengo para que Balaam venga, vaya, según el rey Balac, y vaya y maldiga a ese pueblo. Va Balaam cuando ya había escuchado instrucción de Dios. Escuche bien. ¿Qué es lo que había escuchado Balaam? Instrucción de Dios. Mire qué importante esto. Pero como ya había dejado entrar, no había discernido lo que había dejado entrar a su corazón, va de nuevo y le pregunta a Dios, ¿sabes qué? Mira, mandó Balac, el rey Balac, a que yo vaya y maldiga a ese pueblo. ¿Sabe lo que hizo Dios? Cayó. Dijo, ¿quieres ir? Mire, ¿quieres ir? Anda. Porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios de orden, de mandamiento, de decreto, de estatuto, de instrucciones claras? Dice la Biblia que sale Balaam, aquel profeta que usaba a Dios, aquel hombre que lo usaba como profeta, y dice la Biblia que sale el ángel con la espada desenvainada al encuentro de Balaam. ¿Y sabe por qué sale? No porque Balaam era malo. La Biblia dice porque el corazón de Balaam no era correcto. ¿Por qué no era correcto? Porque nunca pudo discernir lo que entró a él. Lo que entró a él. Y al no discernir, escúcheme bien, se apartó de la obediencia a Dios. Por eso no lo pudo oír claramente la primera vez. Cuando Moisés no discierne lo que entra al corazón de él, cuando el pueblo le reclama, dice que Moisés va, ora delante de Dios. Dios le da una instrucción y Moisés, por causa de lo que había en su corazón, no pudo oír bien a Dios y en vez de hablarle a la roca, la volvió a golpear y no entró. ¿O no? Porque no pudo oír a Dios, por eso Dios le dijo claramente, ve y háblale. No le dijo como la primera vez, ve y golpea la roca, háblale. ¿Y qué es lo que pasó con él? Donde el corazón estaba, escúcheme bien, con algo que no era de Dios, estaba ensoberbiado, enrabiado. No le habló a la roca, la golpeó. ¿Salió agua? Salió agua igual que la primera vez. Y uno dice, pero ¿cómo salió agua igual que la primera vez? Si Dios le dijo, háblale y la golpeó, ¿por qué salió agua? Porque Dios la necesidad la va a suplir igual. El problema es quién recibe la instrucción. Escuche bien, el problema es quién está recibiendo la instrucción. Porque a causa de esa instrucción que Moisés no cumplió, no pudo entrar a la tierra que Dios le había prometido. Solo la vio de lejos, dice la Biblia. Y porque le rogó a Dios. Elías, ¿sabe por qué bebió del arroyo donde había sequía en todo Israel? Por la obediencia. La obediencia hace que Dios obre en donde nadie más puede obrar. La obediencia hace que ocurran cosas extraordinarias, hermano, donde nada puede ocurrir. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Verso 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y él fue, y diga conmigo, e hizo. No solo fue, sino que hizo. Nosotros somos buenos para ir, pero hacer muchas veces no lo que Jehová nos ha dicho, sino lo que pensamos que está bien. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Y por qué sucedió? Por la instrucción que Dios le dio y la obediencia que Elías tuvo a esa instrucción. Por eso cuando usted y yo decimos hablar en el nombre del Señor, hermano, se va a notar por la obediencia. Porque a mí no me puede gustar. A mí hay cosas que me pueden chocar. Pero antes de todas esas cosas tiene que estar la obediencia a Dios. Tiene que estar la obediencia a Dios. Porque si no, de nada sirve. De nada sirve. Dios le dijo a su pueblo, obediencia quiero. Escuche bien. Y no sacrificio. Puedo estar orando. Oiga, la mitad del día. Si sigo siendo un desobediente, de nada me sirve. ¿Sí?
Porque ¿qué es lo que Dios busca en nosotros? Diga conmigo, obediencia. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia a ti te hace accesar a cosas que para otros son imposibles. Por eso Moisés, cuando va primero a sacar el pueblo, va en obediencia. Va en obediencia y Dios le habla y Faraón, escúcheme bien, iba solo, él, Aarón, y Dios le dijo, y yo voy a ir contigo, mi presencia va a ir contigo. ¿Qué hacía Moisés? Fue en obediencia, le habló a Faraón, al hombre más malo que había en la tierra, al reino más grande. Y Faraón lo oía y no hacía nada contra Moisés. ¿Sabe por qué? Porque la mano de Dios lo cubría. La presencia de Dios estaba con él. Estaba con él. Y hacía Moisés y volvía a hablarle y volvían a ocurrir cosas porque la presencia de Dios estaba con él. ¿Pero por qué estaba con él? Porque Moisés iba en obediencia. Amén. Lo mismo se lo dijo Josué. Mire que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Le está dando una instrucción. No temas ni desmayes, le dice, porque yo estaré contigo. A Jeremías igual le dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te mande irás tú. Pelearán contra ti, no te vencerán. ¿Sí? O sea, está hablando de obediencia. Cuando usted recibe esa instrucción y la pone en obediencia, hay cosas, hermanos, que a usted, pase lo que pase, no lo van a derribar. No lo van a vencer. Usted va a poder, escúcheme bien, va a poder cosechar donde otros no cosechan. Hoy antes la pastora predicaba en la mañana y decía, hablaba de Isaac. ¿Sabe lo que hizo Isaac? ¿Sabe lo que hizo Isaac? Diga conmigo, solo obedeció. Solo obedeció. ¿Y sabe dónde obedeció? Donde Isaac no veía nada. Le dijo, siembra aquí. Nosotros, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos habla? Haz esto. Y nosotros, ¿pero cómo? ¿Y ahí? No, es que no creo que sea de Dios. ¿Se imagina Isaac? Dice que él hizo lo que tenía que hacer ahí. Sembró y cosechó al 100 por 1. O sea, donde todos bajaban a otro lugar, él hizo lo que tenía que hacer. Y como hizo lo que tenía que hacer en obediencia, la obediencia, ¿sabe lo que trajo? 100 veces más de lo que él plantó. Escúchame bien, 100 veces más de lo que él plantó ahí. Y dice la Biblia, escúchame, no solo trajo las 100 veces, sino que dice la Biblia que Dios lo enriqueció, lo engrandeció y lo hizo muy poderoso. Y sabe usted que cuando Dios te engrandece, cuando Dios te enriquece, la riqueza no es tan grande como cuando Dios te engrandece. Y la grandeza no es tan grande que cuando Dios te hace muy poderoso. Porque cuando Dios te hace muy poderoso, tú donde llegas, hermano, tú no necesitas nada. Donde tú llegas, alguien te reconoce y está dispuesto, escúchame bien, está dispuesto a ofrecerte lo que tú necesitas porque te reconoce. Por eso esas 3 palabras, te enriquece, hay niveles. Niveles que la obediencia te lleva a alcanzar. Que la obediencia, Isaac obedeció, dice la Biblia claramente, obedeció. Isaías alcanzó cosas porque obedeció. ¿Sí? Póngase en pie, hasta ahí vamos a llegar. No le voy a hablar de la viuda de Sarepta de Sidón porque podría seguir con Elías. Todo lo que ocurría en Elías ocurría por la obediencia que Elías tenía hacia Dios. Elías nunca puso su vista en el arroyo, escúcheme bien, sino que se mantuvo en obediencia a Dios, porque este es el problema de nosotros en este tiempo. Es que nos centramos más en la fuente que está produciendo agua que en permanecer en obediencia a Dios. Nos centramos más en la fuente que produce agua. Nos centramos más, hermanos, en los cuervos que traen carne que en aquel que da la instrucción para que eso ocurra. Por eso es importante la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque te va a sacar la vista de aquello que parece que resulta y que todo está bien en nosotros, y la vamos a colocar la vista en la obediencia a Dios, y vamos a ver que lo que Dios va a hacer es mucho más que lo que tú estás viendo. Es mucho más que lo que tú estás viendo que está ocurriendo. Porque eso hace la obediencia. ¿Sabe lo que hace la obediencia? Hace que Dios a usted lo exalte. Hace que Dios a usted lo exalte y que en lo que usted haga, a usted le vaya bien. Que en lo que haga tenga un resultado. No está exento de situaciones, pero en lo que hace, usted tiene un resultado. Porque cuando usted camina en obediencia, la bendición de Dios también camina con usted. Amén. Vamos a orar al Señor. Oremos a Dios. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sé que tu palabra es viva y eficaz. Te damos gracias porque tu palabra es más cortante que espada de 2 filos, Señor. Y tu palabra dice que penetra, Señor, hasta los tuétanos. Padre, y discierne, Dios mío, los pensamientos del corazón.
Por eso, Dios mío, qué importante es poder discernir, Señor, si es tu palabra la que está allí en nuestro corazón.